Daniel, buenas Hola noches. Pablo, ¿cómo ¿Cómo te te va? va? Todo tranqui. Bien, bien, bien. Estaba un poquito demorado, pero bueno, ya estamos listos. No hay, no hay problema, son un par de minutitos más. Vámonos más. Bien, y volvemos de la pausa con el espacio de salud y deporte. Como todos los martes, estamos hablando de preparación física y seguimos hablando de un tema que iniciamos el martes pasado, el estímulo correcto en su parte 2. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va? Acá tranquilo, vamos a ver un martes más, vamos a hablar un poquito de entrenamiento y vamos a continuar con este tema que la gente había quedado en debate en relación al estímulo correcto. Vamos a hablar un poco más de la parte fisiológica del tema. Bien, cuando usted quiera nomás, ¿eh? El micrófono Bueno, es vamos a suyo. arrancar antes. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que hablamos la semana pasada para el público que no estaba enterado todavía. Lo que hablamos en relación al estímulo correcto, esta definición de concepto que hemos dado, era, digamos, la aplicación correcta de entrenabilidad en alguna determinada disciplina o deporte, ¿sí? Acontece muchas veces que por cuestiones de mito, por cuestiones de arrastre, digamos, en relación a lo conceptual, se entrena en determinada disciplina teniendo errores técnicos sin seguir la naturaleza, digamos, del concepto fisiológico al cual tenemos que entrenar. Hoy nos vamos a entrar un poco más justamente en la parte fisiológica, si bien tiene muchas variantes y obviamente un entrenamiento tiene muchas, digamos, valencias, algunas más básicas, otras más coordinativas, otras más relacionadas con el sistema nervioso central, vamos a dar pautas, digamos, sobre todo lo que es valencias más base para que se entienda el concepto y vamos a hablar dos puntos principales en los cuales se pueden ver enfocados varias valencias y se va a entender el concepto desde un punto de vista fisiológico. Vamos a hablar de sistema energético y vamos a hablar de fibras musculares. ¿Sí? ¿Para qué vamos a hablar de estos dos temas? Eh, como bien damos un ejemplo, por ejemplo, vamos a repetir un poquito el ejemplo de la semana pasada, que era algo bastante, digamos, visual y algo bastante, digamos, gráfico en relación al ejemplo. Hablamos del caso de un boxeador, ¿sí? Que generalmente se busca a lo mejor que un boxeador mejore su capacidad cardiovascular, pero por un error de entrenamiento, justamente por un estímulo incorrecto, en gestos específicos, como son los golpes, que van a ser prácticamente la esencia, de, de la técnica, en relación al boxeo, se lo hace trabajar en un estímulo de alta resistencia pensando que él va a ganar resistencia en general. Y termina siendo que la capacidad de golpeo, que debería ser de alta velocidad o de mayor potencia, termina reduciendo por un estímulo incorrecto. Ahora volvemos a la parte fisiológica. ¿Por qué vamos a hablar básicamente de lo que es sistemas energéticos y fibras musculares? Cada sistema energético, ¿sí? O mejor dicho, al revés, cada fibra muscular está correlacionada con un sistema energético. ¿Sí? Esto lo tiene que saber todo entrenador, obviamente que los entrenadores no hace falta que se lo diga, la gran mayor parte de los entrenadores lo saben, pero por ahí a lo mejor para los atletas amateurs o atletas en general que por ahí no están tan familiarizados con el concepto, digamos, fisiológico de sistema energético es, los sistemas energéticos se miden en, digamos, tiempos y en volumen de intensidad. ¿A qué vamos con esto? Bajamos un poquito a tierra. Por ejemplo, tenemos tres sistemas más básicos, perdón, lo que es ATPPC, o sea, el primer sistema energético que es de alta potencia, son el primer sistema que es de corta duración, que se aplica en los deportes de fuerza, en los deportes de velocidad, ¿sí? Lo que genera sprint o movimientos de mucha potencia, mucha carga de potencia, tanto a nivel volumen de fuerza como volumen de velocidad. Y en la otra punta del espectro tenemos lo que es sistemas oxidativos, ¿sí? En el cual vamos a tener un gran uso de oxígeno, ¿sí? Gran capacidad de resistencia, pero una intensidad mucho más baja que el primero. Esto nos va a dar que el tercer sistema tenga una durabilidad en el tiempo muchísimo mayor que el primer sistema, que tiene como potencia máxima 6 segundos y como capacidad, o sea, se puede extender hasta los 30 segundos como máximo.
¿Por qué hablamos de esto y por qué bajamos lo fisiológico? Por ahí nos estamos volviendo un poco técnicos. Cada fibra muscular, ¿sí? Fibra lenta, fibra intermedia y fibra rápida del tejido muscular, responde mejor o funciona mejor en un sistema energético específico. Tenemos que entender que cualquier actividad deportiva que hagamos siempre va a estar enfatizando, no es que va a ser la única fibra que trabaje, va a estar enfatizando en una fibra muscular específicamente. Un levantador de fuerza o un sprinter, un velocista, un corredor de 100 metros, un saltador, siempre va a tender a utilizar mucho más de su porcentaje de fibras rápidas, o sea que su sistema energético correlativamente va a ser el sistema energético corto de ATP-PC, o sea, adenosín trifosfato fosfocreatina, va a ser de gran energía de corta duración. Entonces, a la hora de hacer un entrenamiento, nos vamos a tener que enfocar en entrenar fisiológicamente, porque lo que entrenamos justamente es la fisiología. Uno dice entrena el cuerpo, pero entrena la fisiología, es entrenar ese sistema energético dentro de los tiempos que trabaja ese sistema energético y dentro de las intensidades que trabaja. Si bajamos la intensidad y extendemos los tiempos, no vamos a estar trabajando un sistema TPPC, vamos a estar trabajando un sistema láctico o vamos a estar trabajando un sistema aeróbico, lo cual, disculpando y el criollo hablar muy básico, no le va a servir para nada, por no decir otra cosa, al atleta. Y es el error que se comete comúnmente en deportes, inclusive donde están en francas cercanas, donde hay deportes, por ejemplo, sobre todo cuando a lo mejor están trabajando con atletas que están en los 800 metros, en los 1200, ya cuando empiecen a tener el concepto muy claro a la hora de qué fibra está aplicando ese deporte, o ese atleta, mejor dicho, y qué sistema energético está aplicando, va a dar la capacidad de que nosotros entrenemos con un estímulo correcto. Daniel, te vi que me hiciste un gesto, no sé si me querés hacer una consulta, una aclaración. No, tengo muy presente, por ejemplo, mi entrenador, él expresaba digamos, en el medio fondo la necesidad de trabajar la resistencia a la velocidad, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y justamente es eso lo que hablamos otra vez de también ciclar, porque a veces un deporte o una disciplina requiere más de un sistema energético. ¿Pero qué significa? No se puede entrenar tampoco dos sistemas energéticos juntos. Claro. Vas a tener periodos donde vas a entrenar un sistema, vas a entrenar la velocidad y en otro momento vas a entrenar la resistencia. No podés entrenar velocidad y resistencia al mismo Claro. tiempo porque es como No, poner... no, se requiere de una, por supuesto, la pretemporada de la base del trabajo que tú vas a desarrollar, donde haces mucho fondo y después el trabajo específico donde, es decir, hablar de resistencia a la velocidad es trabajo en pasadas más largas, es decir, no una pasada de 100, no una pasada para nosotros no era necesario, sino que tenía que hablar de 150 metros para arriba, es decir, 300, 400, claro. 500, esa velocidad. Exactamente. Digamos. Pero vos fíjate lo que yo te decía, o sea, la potencia del sistema energético principal, o sea, la TPPC es de 6 segundos, pero tiene una capacidad hasta 30. Entonces, claro, si yo voy a trabajar la capacidad de la potencia o la capacidad de la velocidad, como decís vos, no voy a trabajar en 6 segundos, sino que en algunos momentos voy a trabajar hasta los 30 segundos porque va a seguir funcionando ese sistema energético y se va a empezar a cruzar con el otro, sin dejar de funcionar. Entonces lo voy a seguir estimulando y voy a lograr justamente esa entrada de capacidad también ya entramos en otro sistema energético, de remoción de lactato, o sea, de que empiece a producir ácido láctico, pero también se remueva, o sea, en una forma más rápida para que ese atleta tenga esa capacidad, digamos, de tolerar esa intensidad durante más tiempo. O sea, que no decaiga después de los 6-8 segundos, empieza a caer, sino que pueda mantener eso, que eso también se entrena. Pero ¿qué pasa? Con un estímulo, un foco y un tiempo específico. Después vendrán los otros momentos donde el mismo medio fondista va a trabajar su resistencia de base y a lo mejor correrá durante 2 horas, pero no va a trabajar la potencia o no va a trabajar la resistencia a la velocidad. Por eso digo, el estímulo correcto justamente se trata de esto, o sea, entender bien la particularidad de cada sistema energético, la particularidad o sea, la intervención de cada fibra muscular en cada gesto deportivo. En lo que hablamos recién, en un boxeador. Digamos, sería trabajar para los momentos apropiados el estímulo necesario. Exactamente. Y saber que estamos trabajando. Claro. No hacer un concepto globalista, porque digo, un boxeador necesita muchísimo cardiovascular, necesita mucho aeróbico, perfecto, pero sus manos no.
¿Se Claro, entiende la claro, diferencia? Una cosa claro. es sistémicamente, o sea, necesita mucho Sí, sí, aire, sí, vamos a sí, decirlo sí. como de la gente, pero sus manos Claro, tienen que ser rápidas. Entonces, una claro. cosa va a ser el estímulo que yo le Rápido y dé a las potente. manos, exacto, y otra cosa va a ser el estímulo global que haga que tenga suficiente capacidad aeróbica para soportar a lo mejor 8, 9 o 12 RAM. Pero yo no puedo poner a hacer manos 8, 9 o 12 RAM porque esas manos se van a volver muy resistentes, pero va a ser muy lentas. Claro, Entonces el oponente que está al frente, disculpando el término, le va a llenar la cara de dedos. ¿Sí? sí. O sea, no va a tener la capacidad de respuesta ni ataque ni de defensa, que también tiene que ver con una cuestión coordinativa de velocidad. Por eso digo, tenemos que manejar bien los conceptos fisiológicos. Por eso digo, muchas veces puede aportar en experiencia, pero un buen atleta no siempre es un buen entrenador. O sea, las Ah, bases fisiológicas y conocimientos científicos, sobre todo de estos campos tan básicos, que en el entrenamiento son muy básicos, lo que es sistema energético, tipo de fibra, parecen algo de libro, de manual, y no se aplican correctamente y terminamos haciendo un estímulo que no es correcto. ¿Sí? ya, sí. Bueno, y como usted ya sabrá, la frase es la misma de siempre, más allá que hemos pensado un poquito Hablando de tiempos de estímulo. de tiempo, más allá que empezamos un poquito más tarde, estamos por supuesto un poquito más tarde terminando el bloque, así que te propongo anunciar qué es lo que se va a desarrollar el próximo jueves, que tiene que ver con nutrición. Bueno, el jueves vamos a seguir hablando, igual tenemos una segunda parte, vamos a terminar de cerrar un poco, hablar de temas más específicos y aplicaciones del deporte. Hicimos al revés, una entradita, digamos, más general de lo que era carbohidratos, o sea, lo que era función de carbohidratos dentro del entrenamiento. Vamos a hablar de algunas aplicaciones específicas, algunas particularidades de este macronutriente que está muy presente, digamos, en el deporte de competición. Hablando de carbohidratos, hoy comió gnocchi. Muy bien. Hablando de carbohidratos. Hoy, hoy es el día de los gnocchi. Hoy es 29, exactamente. Claro. ¿Comió gnocchi hoy o no comió gnocchi? No, yo no No, como ñoqui. eh, No, estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo. está Pablo, bien, todavía no son las muchas 12. gracias. Gracias a vos, Muchas Enrique. gracias. Nos reencontramos el jueves, si Dios quiere. ¿Eh? Así es. Un abrazo Un grande. abrazo. Pablo Macetti así pasaba por los micrófonos. eh, se me cortó un poquito. Ahí está. Pasaba, decía, por los micrófonos de Radio Libertad. Y bueno, hoy hablando del estímulo correcto en su segunda parte, nos encontramos con él el jueves y con ustedes después de la pausa en un ratito.